En El Salvador, cerca de medio millón de personas padecen de enfermedad renal crónica. De ellos, casi 5 personas mueren por día. Sin embargo, en la mitad de los casos no se conoce por qué desarrollan enfermedad renal. Por lo tanto, muchos mueren sin saber por qué. Es así como nuestro grupo se ha planteado el siguiente tema: tasa de progresión de las tres principales causas de enfermedad renal crónica en El Salvador, en sujetos mayores de 18 años de enero de 2016 a diciembre de 2016, en la asignatura de pronósticos de la maestría en estadística aplicada a la investigación. En primer lugar, definiremos qué es enfermedad renal crónica. Esta es la pérdida progresiva e irreversible de la función del riñón durante un periodo mayor a 3 meses. Esta se caracteriza por la disminución de la filtración glomerular, es decir, la capacidad de filtrar desechos que tiene normalmente el riñón, y la presencia de ciertos marcadores de daño renal, como puede ser la proteinuria. Se va a clasificar en 5 grados, dependiendo del nivel de daño que tenga el riñón. Grado 1 es el más leve y grado 5 cuando el riñón funciona o tiene una tasa de filtración glomerular menor de 15 ml minuto. En este caso, la persona requiere del inicio de terapia sustitutiva renal, es decir, las denominadas terapias dialíticas. ¿Cuáles son las principales causas de enfermedad renal en El Salvador? En un estudio desarrollado por Trabanino en el 2002, se observó que el 51% de las personas tenían una causa desconocida de su enfermedad renal y 49% eran conocidos. Dentro de ellas, la principal causa, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Posteriormente se ha asociado como causa de las desconocidas la nefropatía de Mesoamérica. Respecto a la epidemiología, en El Salvador se ha observado que se tiene una prevalencia de 16% de enfermedad renal crónica, muy superior al 11 a 13% observado a nivel mundial, igualmente que a nivel mundial predominan hombres. Una gran diferencia representan los factores asociados a la enfermedad renal. El 51% de los pacientes con enfermedad renal crónica presentan factores no tradicionales, es decir, no presentan diabetes ni hipertensión arterial. Entonces, ante esta situación surge una pregunta: ¿cuándo una persona padece de enfermedad renal crónica? ¿Qué tan rápido progresa la enfermedad renal? Es decir, la pregunta de investigación es: ¿cuál es la tasa de progresión de la enfermedad renal crónica en las tres principales causas de enfermedad renal crónica en El Salvador? ¿Y en cuánto tiempo después del diagnóstico los pacientes requieren terapia dialítica? Los objetivos planteados en la investigación fueron determinar la tasa de la progresión de la enfermedad renal, conocer el tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la enfermedad renal diferenciado por etiología hasta el inicio de la terapia dialítica e identificar posibles diferencias en la tasa de progresión y el tiempo requerido para el inicio de la terapia dialítica. Justificación del estudio. Existen 3 aspectos considerados. 1. El impacto en la salud pública. El conocimiento de la tasa de progresión de la enfermedad renal según su etiología permitirá identificar qué grupos de pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal en etapa terminal, lo que ayudará a orientar los recursos y las estrategias de prevención y tratamiento de manera más efectiva. Otro aspecto considerado: la planificación de intervenciones terapéuticas. Cada causa de enfermedad renal puede requerir enfoque terapéutico diferente, y conocer las velocidades de progresión de la enfermedad renal en cada grupo permitirá adaptar los tratamientos y las estrategias de manejo de acuerdo a las necesidades específicas de cada grupo. Otro aspecto considerado: el impacto socioeconómico. Conocer la tasa de progresión ayudará a estimar el impacto socioeconómico de la enfermedad renal crónica en El Salvador y permitirá la asignación más eficiente de los recursos destinados al tratamiento y la gestión de la enfermedad. Se realizó un estudio observacional analítico de corte retrospectivo, teniéndose 3 cortes: nefropatía de Mesoamérica, diabéticos e hipertensos.
El estudio se realizó en la consulta externa de nefrología con 369 sujetos. Las variables consideradas, año, edad y creatinina. Y con ello se calcularon la tasa de filtración glomerular, es decir, el porcentaje de función de los riñones. El muestreo, una vez el sujeto acudía a la enfermedad renal a la consulta externa de nefrología, se observó que cumplieron con los criterios de inclusión. Posteriormente se hizo una revisión de registro de laboratorio, clínico, ultrasonográfico y de biopsia y se incorporó al grupo que corresponde. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Respecto a la creatinina, en la corte de diabéticos se obtuvo un valor medio de 1.65 con desviación estándar de 1.045. Se observaron cierta dispersión en los valores obtenidos y según la simetría y kurtosis obtenida se observó distribución sesgada a la derecha y una distribución leptocúrtica. Respecto a la edad, en el mismo grupo, una edad media de 62.81 con desviación estándar de 11.83. Respecto a la corte de pacientes hipertensos, se observó en ellos una media de creatinina de 1.84, una media de edad de 68.64. Al igual que en la corte de diabéticos tienen una distribución, una kurtosis que revela una distribución leptocúrtica. Respecto a la nefropatía mesoamericana, la creatinina media fue de 2.06 con una desviación estándar de 0.97 y la edad de 45.44 años con desviación de 13.83. Los datos obtenidos de los 369 sujetos fueron 1.353. Además de eso, se realizó una prueba de colbogramino observando que ninguna de las variables tiene una distribución normal. Respecto a la corte de diabéticos, se observó que la creatinina tenía una distribución ascendente, por lo cual se decidió aplicar un modelo de regresión lineal, obteniéndose las siguientes observaciones. Los residuos representan la diferencia entre los valores observados y los valores predichos. No tenían un patrón específico. Los coeficientes se proporcionaron los valores estimados, los errores estándar y los valores de T y P asociados para cada coeficiente. El intercepto, un valor de 1.10 y la tendencia tiene un valor de 0.09. El R cuadrado múltiple y el R cuadrado ajustado, estas métricas que evalúan la calidad de ajuste del modelo, se obtuvo en este caso un R cuadrado de 0.9261, lo que significa que aproximadamente el 92.61% de la variabilidad en la serie de diabéticos se puede explicar por la tendencia lineal. El R cuadrado ajustado tiene en cuenta el número de variables predictoras y los grados de libertad. En este caso fue de 0.9179. El estadístico F fue de 112.6, lo que indica que el modelo en su conjunto es estadísticamente significativo, asociado a una P de 2.16 elevado a la menos 0.6, lo que sugiere una evidencia fuerte en contra de la hipótesis nula de los coeficientes son 0. En resumen, el modelo de regresión lineal simple muestra que la tendencia lineal tiene una influencia significativa en la serie de creatinina para pacientes con enfermedad renal crónica. El modelo tiene un buen ajuste, con un R cuadrado múltiple alto y con un estadístico F significativo. Podemos observar cómo se adapta el modelo a lo largo de los años en esta gráfica. Respecto al pronóstico, la tasa de filtración glomerular para alcanzar una tasa
de filtración glomerular menor a 15, se observó una progresión de 4 ml minuto por año, es decir, un deterioro de más o menos 4 ml por minuto por año en esta corte. Para alcanzar una progresión hasta el máximo daño de enfermedad renal, se observó que pasaba un promedio de 24 años con una desviación estándar de 4 años. El modelo obtenido es lo observado. Es igual a 1.1 más 0.092 veces el tiempo transcurrido. Respecto a la corte de creatinina, se observó igualmente una tendencia creciente lineal, por lo cual decidió usar también un modelo de regresión lineal, obteniéndose en este caso que el valor R cuadrado es de 0.925, lo cual tiene en cuenta el número de predictores y el tamaño de la muestra. Este es ligeramente menor que el R cuadrado, lo cual sugiere que hay un poco de sobreajuste del modelo. Los estadísticos de cambio indican un impacto al añadir el año al modelo. En cambio, el R cuadrado es de 0.932, lo cual significa que la inclusión del año explica en gran proporción la variabilidad de la variable dependiente. El valor F fue de 123.75, lo cual indica una mejora significativa en el ajuste del modelo al agregar el año. Es decir, el modelo explica aproximadamente un 92.5% de la variabilidad de los datos obtenidos. Podemos ver que el modelo igualmente se ajusta en este modelo gráfico. Respecto al pronóstico, se observó que tenía una tasa de deterioro o de progresión de la enfermedad renal de 6.6 ml minuto por año, y para pasar desde el grado 1 hasta el grado 5 se transcurrían en promedio 14 años con una desviación estándar de 5 años. El modelo obtenido fue 1.23 más 0.0102 veces el tiempo transcurrido. Respecto a la corte de nefropatía mesoamericana, también se observó una progresión ascendente lineal, por lo cual se decidió utilizar igualmente un modelo de regresión lineal, obteniéndose en este caso que el R cuadrado ajustado fue de 97.28%, explicando en gran proporción la variabilidad de los datos, y el valor F estadístico de 359, lo que indica que la inclusión de los predictores mejora la capacidad del modelo para explicar la variabilidad, lo que sugiere también que los predictores tienen un impacto estadísticamente significativo en las variables dependientes. Respecto al pronóstico, se observó que había un deterioro de más o menos 10 ml minuto por año de la tasa de filtración glomerular en estos casos, y para pasar del grado 1 hasta el grado 5 de daño renal se transcurrió un promedio de 10 años con una desviación estándar de 4.5 años. El modelo obtenido fue 1.20 más 0.145 veces el tiempo transcurrido. Las conclusiones fueron: la tasa de progresión de la enfermedad renal crónica varía según la etiología de la enfermedad. Para diabetes mellitus fue de 4 ml minuto cada año, para hipertensión de 6.6 ml minuto cada año, y la nefropatía mesoamérica de 10 ml minuto por año. Las tasas de la progresión de la enfermedad de las tres principales causas de enfermedad renal crónica, una vez detectadas, puede llevar a la necesidad de terapia dialítica en el siguiente orden. En primer lugar, nefropatía mesoamericana en promedio de 10 años, la hipertensión arterial en promedio de 14 años y la diabetes mellitus en un promedio de 24.